Buenos días, es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Itziar y estamos hoy en otro capítulo de este canal Imagínate con Itziar. Hoy vamos a leer un capítulo del libro de Irene Vallejo llamado, el libro se llama El infinito en un junco, que ya habíamos leído en otra ocasión, y el capítulo es dedicado a Alejandro el Grande o Alejandro Magno, el famoso rey conquistador macedonio del siglo 320, sería el siglo IV, finales del siglo IV antes de Cristo, y el capítulo se llama Alejandro, el mundo nunca es suficiente. La autora es Irene Vallejo y espero que lo disfruten. Alejandro, el mundo nunca es suficiente. Alejandría no hay solo una. Un reguero de ciudades con ese nombre señalan la ruta de Alejandro Magno desde Turquía hasta el río Indo. Los distintos idiomas han desfigurado el sonido original, pero a veces se distingue todavía la lejana melodía. Alejandreta, Iskenderun en turco. Alejandría de Karmania, actual Kermán, en Irán. Alejandría de Margiana, ahora Merv, en Turkmenistán. Alejandría Eschaté, que se podría traducir como Alejandría en el fin del mundo, hoy Juyand, en Tayikistán. Alejandría Bucéfala, la ciudad fundada en recuerdo del caballo que había acompañado a Alejandro desde niño, después llamada Jelapur en Pakistán. La guerra de Afganistán nos ha familiarizado con otras antiguas Alejandrías, Bagrán, Herat, Kandahar. Plutarco cuenta que Alejandro fundó 70 ciudades. Quería señalar su paso, como esos niños que pintan su nombre en las paredes o en las puertas de los baños públicos. Yo estuve aquí, yo vencí aquí. El Atlas es el extenso muro donde el conquistador inscribió una y otra vez su recuerdo. El impulso que movía a Alejandro, la razón de su energía desbordante, capaz de lanzarle una expedición de conquista de 25.000 kilómetros, era la sed de fama y de admiración. Creía profundamente en las leyendas de los héroes, es más, vivía y competía con ellos. Tenía un vínculo obsesivo con el personaje de Aquiles, el guerrero más poderoso y temido de la mitología griega. Lo había elegido de niño cuando su maestro Aristóteles le enseñó los poemas homéricos y soñaba con parecerse a él. Sentía la misma admiración apasionada por él que los chicos de hoy en día por sus ídolos deportivos. Cuentan que Alejandro dormía siempre con su ejemplar de la Ilíada y una daga debajo de la almohada. La imagen nos hace sonreír. Pensamos en el chaval que se queda dormido con el álbum de cromos abierto en la cama y sueña que gana un campeonato entre los aullidos enfervorizados del público. Solo que Alejandro hizo realidad sus fantasías de éxito más desenfrenadas. El historial de sus conquistas, logradas en solo 8 años, Anatolia, Persia, Egipto, Asia Central, la India, lo catapulta a la cumbre de las hazañas bélicas. En comparación con él, Aquiles, que se dejó la vida en el asedio de una sola ciudad que duró 10 años, parece un vulgar principiante. La Alejandría de Egipto nació, no podía ser menos, de un sueño literario, de un susurro homérico.
Estando dormido, Alejandro sintió acercarse a un anciano de pelo cano. Al llegar a su lado, el misterioso desconocido recitó unos versos de la Odisea que hablan de una isla llamada Faro, rodeada por el sonoro oleaje del mar frente a la costa egipcia. La isla existía, estaba situada en las cercanías de la llanura aluvial, donde el delta del Nilo se funde con las aguas del Mediterráneo. Alejandro, según la lógica de aquellos tiempos, creyó que su visión era un presagio y fundó en ese lugar la ciudad predestinada. Le pareció un sitio hermoso. Allí el desierto de arena tocaba el desierto de agua, dos paisajes solitarios, inmensos, cambiantes, esculpidos por el viento. Él mismo dibujó con harina el trazado exterior en forma de rectángulo casi perfecto, mostrando dónde debería construirse la plaza pública, qué dioses deberían tener templo y por dónde correría el perímetro de la muralla. Con el tiempo, la pequeña isla de Faro quedaría unida al delta con un largo dique y albergaría una de las 7 maravillas del mundo. Cuando empezaron a construir, Alejandro continuó su viaje, dejando una pequeña población de griegos, de judíos y de pastores que durante mucho tiempo habían vivido en aldeas de los alrededores. Los nativos egipcios, según la lógica colonial de todas las épocas, fueron incorporados como ciudadanos de estatus inferior. Alejandro no volvería a ver su ciudad. Menos de una década más tarde regresaría su cadáver. Pero en el año 331 a.C., cuando fundó Alejandría, en el año 331 a.C., cuando fundó Alejandría, tenía 24 años y se sentía invencible. Era joven e implacable. De camino a Egipto había vencido 2 veces seguidas el ejército del rey de reyes persa. Se apoderó de Turquía y Siria, declarando que las liberaba del yugo persa. Conquistó la franja de Palestina y Fenicia. Todas las ciudades se le rindieron sin ofrecer resistencia, salvo 2, Tiro y Gaza. Cuando cayeron, después de 7 meses de asedio, el libertador les aplicó un castigo brutal. Los últimos supervivientes fueron crucificados a lo largo de la costa, una hilera de 2000 cuerpos agonizando junto al mar. Vendieron como esclavos a los niños y las mujeres. Alejandro ordenó atar al gobernador de la torturada Gaza a un carro y arrastrarlo hasta morir, igual que el cuerpo de Héctor en la Ilíada. Seguramente le gustaba pensar que estaba viviendo su propio poema épico y de vez en cuando imitaba algún gesto, algún símbolo, alguna crueldad legendaria. Otras veces le parecía más heroico ser generoso con los vencidos. Cuando capturó a la familia del rey persa Darío, respetó a las mujeres y renunció a usarlas como rehenes. Ordenó que siguieran viviendo sin que las molestaran en sus propios alojamientos, conservando sus vestidos y joyas. También les permitió enterrar a sus muertos caídos en batalla. Al entrar en el pabellón de Darío, vio oro, plata, alabastro, percibió el olor fragante de la mirra y los aromas, el adorno de alfombras, de mesas y aparadores, una abundancia que no había conocido en la corte provinciana de su Macedonia natal. Comentó a los amigos: en esto consistía, según parece, reinar. Le presentaron entonces un cofre, el objeto más precioso y excepcional del equipaje de Darío. ¿Qué podría ser tan valioso como para guardarlo aquí?, les preguntó a sus hombres. Cada uno hizo sus sugerencias: dinero, joyas, esencias, especias, trofeos de guerra. Alejandro negó con la cabeza y tras un breve silencio ordenó que colocaran en aquella caja su Ilíada, de la que nunca se separaba.
Nunca perdió una batalla, siempre afrontó como uno más, sin privilegios, las penalidades de la campaña. Apenas 6 años después de suceder a su padre como rey de Macedonia, a los 25, había derrotado al mayor ejército de su época y se había apoderado de los tesoros del imperio persa. No era suficiente para él. Avanzó hasta el mar Caspio, atravesó los actuales Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán, cruzó los pasos nevados de las cordilleras del Hindu Kush y luego un desierto de arenas movedizas hasta el río Oxus, el actual Amu Daria. Siguió adelante por regiones que ningún griego había pisado antes, Samarcanda y el Punjab. Ya no conseguía victorias brillantes, sino que se desgastaba en una agotadora lucha de guerrillas. La lengua griega tiene una palabra para describir su obsesión: potos. Es el deseo de lo ausente y de lo inalcanzable, un deseo que hace sufrir porque es imposible de calmar. Nombra el desasosiego de los enamorados no correspondidos y también la angustia del duelo cuando añoramos de manera insoportable a una persona muerta. Alejandro no encontraba reposo en sus ansias de ir siempre más allá para escapar al aburrimiento y la mediocridad. Todavía no había cumplido 30 años y empezaba a temer que el mundo no sería lo suficientemente grande para él. ¿Qué haría si un día se acababan los territorios que conquistar? Aristóteles le había enseñado que el extremo de la tierra se encontraba al otro lado de las montañas del Hindu Kush, y Alejandro quería llegar hasta el último confín. La idea de ver el borde del mundo le atraía como un imán. ¿Encontraría el gran océano exterior del que le habló su maestro? ¿O las aguas del mar caerían en cascadas sobre un abismo sin fondo? ¿O el final sería invisible, una niebla espesa y un fundido en blanco? Pero los hombres de Alejandro, enfermos y malhumorados bajo las lluvias de la estación de los monzones, se negaron a seguir adentrándose en la India. Les habían llegado noticias de un enorme reino indio desconocido más allá del Ganges. El mundo no daba señales de terminar. Un veterano habló en nombre de todos a las órdenes de su joven rey. Habían servido miles de kilómetros, masacrando por el camino al menos a 750,000 asiáticos. Habían tenido que enterrar a sus mejores amigos caídos en combate. Habían soportado hambrunas, fríos glaciales, sed y travesías por el desierto. Muchos habían muerto como perros en las cunetas por enfermedades desconocidas o habían quedado horriblemente mutilados. Los pocos que habían sobrevivido ya no tenían las mismas fuerzas que cuando eran jóvenes. Ahora los caballos cojeaban por las patas doloridas y los carros de abastecimiento se atascaban en los caminos embarrados por el monzón. Hasta las hebillas de los cinturones estaban corroídas y las raciones se pudrían a causa de la humedad. Calzaban botas agujereadas hacía años. Querían volver a casa, acariciar a sus mujeres y abrazar a sus hijos, que apenas les recordarían. Añoraba la tierra donde habían nacido. Si Alejandro decidía continuar su expedición, que no contase con sus macedonios. Alejandro se enfureció y, como Aquiles al comienzo de la Ilíada, se retiró a su tienda de campaña entre amenazas. Empezó una lucha psicológica. Al principio los soldados guardaron silencio, después se atrevieron a abuchear a su rey por haber perdido los estribos. No estaban dispuestos a dejarse humillar después de haberle regalado los mejores años de su vida. La tensión duró 2 días. Después, el formidable ejército dio media vuelta, rumbo a su patria. Alejandro, después de todo, perdió una batalla. El amigo macedonio. Ptolomeo fue compañero de expedición y amigo íntimo de Alejandro. Por sus orígenes, no tenía ni el más remoto vínculo con Egipto. Nacido en una familia noble, pero sin brillo en Macedonia, nunca imaginó que un día llegaría a ser faraón del rico país del Nilo, que pasó por primera vez con casi 40 años sin conocer
su lengua, costumbres y compleja burocracia, pero las conquistas de Alejandro y sus enormes consecuencias fueron una de esas sorpresas históricas que ningún analista predice al menos antes de que sucedan. Aunque los macedonios eran orgullosos, sabían que el resto del mundo consideraba su país atávico, tribal e insignificante. Dentro del mosaico de estados independientes griegos, desde luego, estaban muchos peldaños por debajo del pedigrí de los atenienses o los espartanos. Mantenía la monarquía tradicional mientras que la mayoría de ciudades-estado de la Hélade habían experimentado con formas de gobierno más sofisticadas y para empeorar la situación hablaban un dialecto que resultaba difícil de comprender para los demás. Cuando uno de sus reyes quiso competir en los Juegos Olímpicos, le dieron permiso después de un cuidadoso escrutinio. En otras palabras, se les admitía a regañadientes como parte del club griego. Para el resto del mundo simplemente no existían. En aquel entonces Oriente era el foco de la civilización, bien iluminado por la historia, y Occidente el territorio oscuro y salvaje donde vivían los bárbaros. En el atlas de las percepciones y los prejuicios geográficos, Macedonia ocupaba la periferia del mundo civilizado. Probablemente pocos egipcios sabían situar en el mapa la patria de su próximo rey. Alejandro acabó con esa actitud de menosprecio. Fue un personaje tan poderoso que todos los griegos lo adoptaron como suyo. De hecho, lo han convertido en un símbolo nacional. Cuando Grecia estuvo sometida durante siglos a la dominación turca otomana, los griegos tejieron leyendas en las que el gran héroe Alejandro volvía a la vida para liberar a su patria de la opresión extranjera. También Napoleón ascendió de provinciano, corso a francés, sin paliativos a medida que conquistaba Europa. El triunfo es un pasaporte al que nadie pone objeciones. Ptolomeo siempre estuvo cerca de Alejandro. Escudero del príncipe en la corte macedonia, lo acompañó en su meteórica campaña de conquistas, encuadrado en el exclusivo regimiento de caballería de los compañeros del rey, y fue uno de sus guardaespaldas personales de confianza. Tras el motín del Ganges, conoció las penalidades del viaje de regreso, que superaron las peores previsiones, sufrieron la agresión conjunta de la malaria, la disentería, tigres, serpientes e insectos venenosos. Los pueblos rebeldes de la región del Indo atacaban a un ejército exhausto por las marchas bajo el húmedo calor tropical. En el invierno del retorno, solo quedaba la cuarta parte de los efectivos que llegaron a la India. Después de tantas victorias, sufrimientos y muertes, la primavera del año 324 a.C. fue agridulce. Ptolomeo y el resto de las tropas disfrutaban de un breve descanso en la ciudad de Susa, en el sudeste del actual Irán, cuando el imprevisible Alejandro decidió celebrar una fiesta grandiosa que, por sorpresa, incluía en el programa unas bodas colectivas para él y sus oficiales. En unos festejos espectaculares que duraron 5 días, casó 80 generales allegados con mujeres, o más probablemente niñas de la aristocracia persa. Él mismo añadió a su nómina de esposas, sus costumbres macedonias permitían la poligamia, a la primogénita de Darío y a otra mujer de un poderoso clan oriental. En un gesto teatral y muy calculado, extendió las ceremonias a su tropa. 10.000 soldados recibieron una dote real por casarse con mujeres orientales. Fue un esfuerzo por favorecer los matrimonios mixtos a una escala que nunca más volvió a intentar. En la mente de Alejandro bullía la idea de un imperio mestizo. Ptolomeo tuvo su parte en las bodas masivas de Susa. Le correspondió la hija de un rico sátrapa iranio. Como la mayoría de los oficiales, tal vez hubiera preferido una condecoración por los servicios prestados y 5 días de juerga sin complicaciones. En general, los hombres de Alejandro no tenían el menor deseo de confraternizar y mucho menos de emparentar con los persas, a los que poco tiempo antes masacraban en el campo de batalla. En el nuevo imperio se estaban fraguando tensiones
que pronto estallarían entre los nacionalismos y la fusión cultural. Alejandro no tuvo tiempo de imponer su visión. Murió al principio del verano siguiente en Babilonia con 32 años, abrazado por la fiebre. Mientras dicta sus memorias en Alejandría, un anciano Ptolomeo, con los rasgos de Anthony Hopkins, confiesa a su escriba el secreto que la persigue y atormenta. La muerte de Alejandro no tuvo causas naturales, él mismo y otros oficiales lo envenenaron. La película Alexander, de 2004, dirigida por Oliver Stone, convierte a Ptolomeo en un hombre oscuro, un Macbeth griego, el guerrero leal a las órdenes de Alejandro y más tarde su asesino. Al final del largometraje, el personaje se arranca la máscara y descubre un rastro oscuro. ¿Es posible que sucediera así? ¿O hay que pensar que Oliver Stone se permite aquí un guiño, como en JFK, a las teorías conspirativas y a la fascinación popular por los líderes asesinados? Seguramente los oficiales macedonios de Alejandro estuvieran nerviosos y resentidos en el año 323 a.C. Para entonces la mayoría de los soldados de su ejército eran iranios o indios. Alejandro estaba permitiendo el ingreso de bárbaros incluso en los regimientos de élite y ennobleciendo a algunos de ellos. Obsesionado por la exaltación homérica del valor, pretendía reclutar a los mejores al margen de su origen étnico. Sus antiguos compañeros de armas encontraban ofensiva y detestable esa política, pero ¿era motivo suficiente para quebrar una lealtad profunda y correr el enorme peligro que implicaba eliminar a su rey? Nunca sabremos con certeza si Alejandro fue asesinado o si murió debido a un proceso infeccioso como la malaria o una simple gripe, que acabó con un cuerpo agotado, herido de gravedad en 9 sitios diferentes durante sus campañas y sometido a un sobreesfuerzo casi sobrehumano. En la época, su muerte repentina se convirtió en un arma arrojadiza que los sucesores del rey usaron sin escrúpulos en su lucha por el poder, culpándose unos a otros del supuesto magnicidio. El rumor del envenenamiento se extendió rápidamente, era la versión de los hechos más impactante y dramática. En medio de la maraña de panfletos, acusaciones e intereses sucesorios, los historiadores no pueden resolver el enigma, sino solo valorar los pros y contras de cada hipótesis. La figura de Ptolomeo, amigo fiel o tal vez traidor, queda atrapada en un territorio de penumbra. El rey ha muerto, apuntó en su tablilla astrológica un escriba babilonio. Por una casualidad, el documento ha llegado casi intacto hasta nosotros. Era el día 10 de junio del año 3023 a.C. y no hacía falta leer los renglones de las estrellas para adivinar que empezaban tiempos peligrosos. Alejandro dejaba 2 herederos frágiles, un hermanastro al que todos consideraban medio idiota y un hijo todavía no nacido en el vientre de Roxana, una de sus 3 esposas. El escriba babilonio, instruido en historia y en los mecanismos de la monarquía, quizá reflexionara en aquella tarde cargada de augurios sobre el caos de las sucesiones que desencadenan guerras confusas y crueles. Eso es lo que mucha gente temía entonces, y eso es exactamente lo que sucedió. La cosecha de sangre empezó pronto. Roxana asesinó a las otras 2 viudas de Alejandro para asegurarse de que su hijo no tendría competidores. Los generales macedonios más poderosos se declararon la guerra unos a otros. A lo largo de los años, en una metódica carnicería, irían matando a todos los miembros de la familia real, al hermanastro idiota, a la madre de Alejandro, a su mujer Roxana y a su hijo,
que no llegó a cumplir 12 años. Mientras el imperio se desintegraba, Seleuco, uno de los oficiales de Alejandro, vendió los territorios conquistados en la India a un caudillo nativo por el increíble precio de 500 elefantes de guerra que empleó en seguir luchando contra sus rivales macedonios. Ejércitos de mercenarios se ofrecieron durante décadas al mejor postor. Después de años de combates, ferocidad, venganzas y muchas vidas cegadas, quedaron 3 señores de la guerra: Seleuco en Asia, Antígono en Macedonia y Ptolomeo en Egipto. De todos ellos, Ptolomeo fue el único que no tuvo una muerte violenta. Ptolomeo se instaló en Egipto, donde pasaría el resto de su vida. Durante décadas peleó a sangre y fuego contra sus antiguos compañeros para mantenerse en el trono, y en los momentos de respiro que le dejaban las guerras civiles entre macedonios, intentaba conocer el inmenso país que estaba gobernando. Todo era allí asombroso: las pirámides, los ibis, las tormentas de arena, las olas de dunas, el galope de los camellos, los extraños dioses con cabeza de animal, los eunucos, las pelucas y las cabezas afeitadas, las riadas humanas en los días de fiesta, los gatos sagrados, que era delito matar, los jeroglíficos, el ceremonial del palacio, los templos de escala sobrehumana, el enorme poder de los sacerdotes, el negro y fangoso Nilo arrastrándose por su delta rumbo al mar, los cocodrilos, las llanuras, el desierto donde nada permanece salvo el tiempo destructor, el embalsamamiento, las momias, la vida ritualizada, el amor al pasado, el culto a la muerte. Ptolomeo tuvo que sentirse desorientado, confuso, aislado. No entendía la lengua egipcia, era torpe en las ceremonias y sospechaba que los cortesanos se reían de él. No obstante, había aprendido de Alejandro a comportarse con atrevimiento. Si no consigues entender los símbolos, invéntate otros. Si Egipto te desafía con su antigüedad fabulosa, traslada la capital a Alejandría, la única ciudad sin pasado, y conviértela en el centro más importante de todo el Mediterráneo. Si tus súbditos desconfían de las novedades, haz que toda la audacia del pensamiento y la ciencia confluyan en su territorio. Ptolomeo destinó grandes riquezas a levantar el museo y la biblioteca de Alejandría. Hasta aquí llega la lectura del capítulo Alejandro, el mundo nunca es suficiente, del libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que ya habíamos leído otro capítulo en otro programa. Y aquí pues nos estamos despidiendo. Espero que haya sido de su agrado esta lectura, y si les gustó, pues les invito a dar un me gusta y a suscribirse a este bello canal si es que no lo han hecho aún. Y bueno, esperemos que nos podamos escuchar pronto, y les digo hasta pronto. Gracias por estar ahí.